Yo creo que está habiendo aquí un trato diferenciado y que hay senadores o senadoras de primera y de segunda. A unos sí se les invita a revisar la ley, a negociar los cambios, a, en todo caso, conocerla de antemano, y a otros se nos llega ya con un proyecto y se vota antes de discutirse, que los cambios que decidieron, quién sabe quiénes, se integren y no los conozcamos. Bueno, haciendo esa aclaración, yo coincido con el senador Romero Hicks, que decía que en este momento lo que se plantea en esta iniciativa es de carácter ejecutivo, son políticas públicas. ¿Qué le impide al presidente de la República otorgar estímulos y facilidades administrativas? Nada. ¿Qué impide y desde cuándo se le ha impedido a implicar, impulsar el desarrollo social en algunas zonas? No lo hace. Lo tiene que decir una ley que lo haga cuando está dentro de sus facultades constitucionales. La creación de infraestructura, tiene que pedir permiso, tiene que haber una ley específica para que hagan infraestructura y la desarrollen, o promover la productividad, la competitividad, crear empleos. ¿No son esas medidas de política pública que debe de hacer el gobierno de manera permanente y constante? Es decir, poner todo esto en una ley es otro el motivo. Y yo pediría que pusieran atención, porque yo sí puse atención en otras intervenciones. Es decir, Peña Nieto parece que entiende que solo haciendo leyes va a avanzar. Va en el 4º año de gobierno y ahora manda una ley para promover la inversión, cuando promover la inversión está dentro de sus facultades y otras cuestiones que trae esta ley. También hace un año dijo en su informe de gobierno que habría 3 zonas económicas especiales. Se tardó un año para mandar una iniciativa. No hay estrategia, pues se les ocurren las cosas y las van implementando como tal. Pero entrando en concreto a lo que mandata esta ley, existía, espero, una grave contradicción en la exposición de motivos y el contenido de los artículos. La exposición de motivos habla de combatir la pobreza, disminuir la desigualdad, asuntos que no se alcanzan con esta ley. Esta ley es para otra cosa, no para eso. Yo espero que se haya corregido, porque sí había una disfunción, una contradicción entre lo planteado en el objetivo y los requisitos con lo que está en el articulado. Por otro lado, la razón fundamental que se impulsa en esta ley es crear zonas especiales privatizadas en todos los sentidos, donde haya beneficios fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una ventanilla única, infraestructura de primer nivel, programas de apoyo en capital humano, en financiamiento, en innovación, otros estímulos preferenciales. Aquí la pregunta sería, ¿nada más la gran industria, nada más el capital extranjero, los grandes capitales merecen esto? ¿La pequeña y mediana empresa no? ¿Por qué la mediana empresa tiene que pagar 35% de impuestos sobre la renta y la megaempresa 0%? ¿Por qué la pequeña y mediana empresa no tiene derecho a facilidades administrativas, a una ventanilla única que le agilice los trámites, y la megaempresa y los megamillonarios sí? ¿Por qué hay acuerdos de facilidades de todo tipo, de productividad, de competitividad para la gran industria y no para la pequeña y mediana empresas? ¿Es eso disminuir la desigualdad? Evidentemente que no. Yo diría, si estamos haciendo esto en una ley, extendámoslo a toda la empresa. ¿Por qué las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 85% del empleo en el país, tienen que pagar muchos impuestos federales, estatales y municipales,
y la gran industria, que casi siempre es extranjera, y unos cuantos magnates mexicanos, no van a pagar nada y van a tener todo regalado. Entiéndase lo que está planteando esta ley. Esta ley está planteando no solo estímulos fiscales, también financiamiento de la banca de desarrollo. No, la banca de desarrollo se creó para impulsar y promover la pequeña y mediana empresas. ¿O qué va a hacer para las empresas extranjeras ahora la banca de desarrollo? Para la gran industria, la gran empresa, etcétera. Entonces se le dan condiciones especiales a una ley al 1% de la población, a la élite económica del país. Se le vuelve a apoyar en esta ley a esos megamillonarios, a los grupos financieros que vienen desde el Tratado de Libre Comercio, y los demás se quedan a su suerte. Entonces, yo digo, esto no está fomentando más que la desigualdad y la pobreza en determinadas zonas. Luego viene otro aspecto en esta iniciativa: otorgar facilidades administrativas, exentar impuestos. Eso afecta el erario público. ¿Quién va a medir la cuantía de cuántos ingresos de la Federación y cuánto beneficio público se está entregando a manos privadas? ¿No es facultad del Congreso decidir el nivel de ingresos de la Federación? Ahora van a sustituir también las facultades del Congreso de la Unión en materia de decidir la ley de ingresos de la Federación. Bueno, explíquese así y entonces refórmese la Constitución antes de la aprobación de esta ley. Luego se dan facultades extraordinarias a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda creará el proceso de las zonas económicas, está desde la creación, las autoriza, las supervisa. La Secretaría hace el análisis previo de factibilidad, analiza el proceso de coordinación, decide la forma de convenio con las entidades federativas, con otras secretarías. Además, elabora el plan de desarrollo. La Secretaría establece las políticas de actuación en las zonas especiales, y por si esto fuera poco, además decide la coordinación intersecretarial estará presidida también por la Secretaría de Hacienda. Es decir, no solamente es una actividad del Ejecutivo, también de seguimiento y también de evaluación. ¿Dónde queda entonces las facultades revisoras del Congreso? Y luego algo más, están decretándose, pues, por causas de utilidad pública, las zonas económicas especiales. Ahora, como son causas de utilidad pública, entonces el Estado tendrá consideraciones especiales para estas zonas especiales. ¿Por qué no hacia las zonas pobres? ¿Por qué no a la población en su conjunto? ¿Por qué no a la pequeña y mediana empresa? Porque a considerarlo así, entonces los servicios públicos que sean necesarios para la operación de estas zonas, se aplicarán recursos públicos para que funcionen. ¿Y por qué no llevar recursos públicos de verdad a las zonas marginadas? ¿Por qué no llevar recursos públicos? Pero además, aquí se considera causa de utilidad pública todo tipo de servicios. Pregunta, ¿el agua? En estas zonas, ¿el agua estará privatizada? ¿La electricidad, la seguridad? ¿Cuáles servicios? Porque se habla todos los servicios públicos necesarios para la operación de las zonas económicas especiales. Bueno, esto es una nueva privatización ahora de la infraestructura pública, pero también del territorio nacional. Ya solo eso faltaba, ya se había privatizado el subsuelo, los bienes del subsuelo, la minería, los energéticos, ahora están por el territorio, ahora en la superficie. Yo creo que se requiere, en primer lugar, afirmar y volver a decir
que se trata de crear zonas autónomas, zonas aisladas, que no organiza y que no se integra con el resto de la entidad, y que se están privatizando partes del territorio nacional, y que en realidad se está preparando zonas que tengan todas las condiciones para mercancías de exportación. Por eso se hace donde hay puertos, aeropuertos, porque se trata de fomentar el mismo modelo de desarrollo hacia el exterior que ha fracasado desde el Tratado de Libre Comercio y que nos tiene con crecimientos pírricos, con una verdadera fábrica de pobres, y que el modelo exportador ya está haciendo crisis y se está preparando entonces para el acuerdo transpacífico, y esa es la litis. Quieren seguridad y certeza jurídica para que los inversionistas que vayan a estar en estas zonas tengan todo el capital público necesario para que ellos tengan condiciones de producción para la exportación en el Pacífico. Por eso se está pensando en estas zonas del sur-sureste. No es casual que hasta ahora se les ocurra, es que acaba de firmar el gobierno el acuerdo transpacífico, a pesar de que el Senado de la República ni siquiera ha recibido el documento oficialmente por parte de la Secretaría de Economía. Yo diría por último que tendríamos que revisar uno por uno los cambios que se hicieron anoche, porque nos son entregados en este momento y no los conocemos. Yo espero que en estos cambios haya habido sensibilidad con el país y que no haya demagogia de que con este instrumento se va a combatir la pobreza y se va a acabar la pobreza en Chiapas, en Guerrero y en Michoacán, porque todo eso es engañar a la gente. Nada más. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora a continuación el uso de la palabra el senador Humberto Mayans.